Buenos días a todas, a todos, alumnas, alumnos, profesores. En nombre de la Fundación Academia Europea de Yuste, es para mí una satisfacción darles la bienvenida a estos octavos encuentros de la transición, a esta sede de la Fundación que se constituyó el 9 de abril de 1992. Por lo tanto, la semana que viene vamos a cumplir 25 años. En estos 25 años ha habido un norte en nuestro actuar que ha sido una de las frases que contiene la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950. Europa no se hará de golpe ni una labor de conjunto, sino se hará por realizaciones concretas, creando en primer lugar una solidaridad de hecho. Esto para nosotros es fundamental. Consideramos que Europa debe hacerse en el día a día, en las acciones puntuales, con un espíritu de construcción. Estas labores concretas las ha llevado a cabo la Fundación a través de su trabajo en la cultura, en la investigación, en la educación y en el compromiso social, siempre con el ánimo de hacer algún día, certus dies, incertus quando, no sabemos cuándo será, pero ese sueño que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, de que una nueva Europa era posible después de ese colosal desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo nuestro tiene concreciones, vamos a decirle, numéricas, y que son el resultado de una labor continua de 25 años. Son cientos, quizás miles, los alumnos que han sido becados. Hoy hay aquí un numeroso grupo. Este año vamos a tener aproximadamente en nuestro curso de verano unos 400 alumnos becados. Tenemos la que nosotros denominamos Red Alumni, que está formada hoy por 80 doctores, en su día doctorandos, a los que la Fundación Academia Europea de Yuste ayudó económicamente para que pudieran culminar sus tesis doctorales. Personas que hoy ocupan lugares importantes y que de alguna forma se han convertido en artífices de esa idea de Europa que nosotros queremos fomentar y embajadores de Yuste, de la Vera, de Extremadura y de España, muchas veces en el exterior. Al final, nuestro objetivo, no sé si algún día lo conseguiremos, será conseguir una Europa libre, democrática, próspera, estable, solidaria con los más pobres y respetuosa con la diversidad. Como les digo, he mencionado hace un momento a la Vera. Aparte de la labor en sí de la Fundación, estamos en un lugar privilegiado de Extremadura. Yo sé que la mayoría de la procedencia de ustedes es de Extremadura e imagino que conocen la Vera. Pero la Vera es un lugar para vivirlo. Dicen que Carlos V vino a Yuste a morir. Eso no es cierto. Carlos V vino a Yuste a vivir. Y aquí vivió de febrero de 1557 a septiembre de 1558. Y no estuvo ocioso. Él aquí tuvo una labor activa. Una labor activa, vamos a decirle con términos modernos, de politiqueo, de construcción de esa Europa que él quería, que es una Europa muy diferente de la que queremos hoy en día. Cada hecho histórico, y le voy a hablar a quien sabe mucho más que yo de esto, cada hecho histórico debe analizarse en su contexto. Es decir, no podemos decir que la idea de Europa de Carlos V es equiparable a la que nosotros queremos, pero sí es ese afán, ese anhelo de construir una Europa diferente. Por lo tanto, este Palacio de Carlos V lo hemos convertido en un espacio de encuentro de gente que quiere aprender, de gente que quiere enseñar. La vida, en definitiva, es una carrera de relevos en las que unos a otros nos vamos cediendo el testigo de la sabiduría, del aprendizaje. Los profesores que hoy están aquí poseen ese testigo y os lo cederán a vosotros, para que vosotros algún día también se lo cedáis a otro. Y eso es un continuo aprendizaje. Estoy convencido de que todos somos jóvenes y solamente empezamos a envejecer el día que perdemos la curiosidad por aprender. Y junto con los profesores y los alumnos, la Fundación Academia Europea de Yuste
está formada por una serie de eminentes intelectuales europeos que son ese faro que de alguna forma nos alumbran el camino a seguir. Para que tengáis una idea de quiénes forman la academia, entre los académicos actuales está el cardiólogo español Valentín Fuster, el político español Marcelino Oreja, al que recientemente, hace unos días, se le ha concedido el 11º Premio Europeo Carlos V. Tenemos al sociólogo francés Alain Touraine, al pintor español Antonio López, al filósofo y teólogo suizo Hans Kuhn, y entre los académicos que han sido de Yuste y ya desgraciadamente han fallecido, pues personas tan conocidas como los escritores Humberto Eco, José Saramago, el historiador español Manuel Fernández Álvarez, o el recientemente fallecido también Devan Todorov, lingüista búlgaro, que vivió en París, si no recuerdo mal, los últimos años. Esta labor que hacemos aquí no es una labor exclusiva de la Fundación Academia Europea de Yuste. Contamos con aliados imprescindibles para nosotros. En primer lugar, la Universidad de Extremadura. Caminamos siempre juntos de la mano. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste. En tercer lugar, Patrimonio Nacional. Y también la Orden de San Pablo I Eremita, Orden Paulina. Todos juntos tenemos ese mismo empeño. Ese mismo empeño en un objetivo común, que es el que antes he dicho, y que de alguna forma me da pie a decir que la transición española, que es de lo que vamos a hablar hoy, también fue un empeño conjunto. Un empeño conjunto hecho de consensos y de renuncias. En ese gran pacto general que supuso ese periodo del paso de una dictadura a un Estado democrático y de derecho. No me quiero extender sobre la transición, porque hay personas muchísimo más cualificadas que yo hay aquí que podrán hablar de ello. Si es posible, porque quizás mi querido amigo, el profesor Enrique Moradiellos, diga que no hay distancia histórica suficiente para analizarla. Pero bueno, me someto a lo que digan los ilustres profesores que están aquí, que van a abordar un periodo muy interesante de la historia de España, desde 1982 a 1996. 1982, el año posterior al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, año 82 en que se produce el desmoronamiento de la UCD, especialmente tras el Congreso de Palma de Mallorca, un año, el 82, en que se produce la irrupción, porque no tiene otro calificativo, del Partido Socialista Obrero Español, que el 28 de octubre gana las elecciones con 202 diputados, y vamos a abarcar hasta 1996, por lo tanto un periodo de integración de España en Europa, de un periodo de apertura de Europa hacia el sur, como Ana Bosch después seguramente nos va a contar, un periodo en el que se produce una nueva imagen de España. Me refiero, por ejemplo, al año 92 a los Juegos Olímpicos de Barcelona, a la Exposición Universal de Sevilla, a una serie de hechos que son realmente muy importantes. Todo esto lo vamos a analizar desde diversos e interesantes puntos de vista, hoy en Cuacos de Yuste y mañana en Cáceres. Por último, les digo, este es el 8º encuentro que tenemos. Llevamos, por lo tanto, 7. La pregunta es, ¿sigue siendo interesante analizar la transición española? Personalmente estoy convencido de que sí. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista personal de los que estemos, desde el punto de vista histórico, desde muchos puntos de vista. Ahora bien, este año le damos un pequeño giro a este enfoque, y este giro es que vamos a analizar no solo la transición española, sino vamos a analizar también posibles transiciones actuales en el mundo, abierto también hacia un campo que a nosotros nos interesa mucho ahora, a la Fundación, que es Iberoamérica, puesto que estamos en un proceso de fusión con el CECSECI, y a partir de dentro de unos meses la Fundación Academia Europea de Yuste será la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Por lo tanto, todos estos puntos de vista vamos a tratar. Yo estoy convencido de que vamos a aprender mucho. Mi agradecimiento vaya por delante a todos los profesores que nos van a enseñar a todos. Yo hoy me considero y mañana también un alumno más. Gracias a los alumnos por su afán en aprender. Y solamente me piden que recuerde al final que estamos en Facebook y en Twitter. Por lo tanto, yo lanzo el mensaje tal como es y ustedes hagan el uso de lo que yo digo que consideren oportuno. Cedo la palabra a don José María Hernández, alcalde de Cuacos de Yuste. Alcalde, cuando quieras. Muy buenos días a todos.
Os pido disculpas por esta melosa voz que tengo hoy, pero síntomas alérgicos me hacen que esté así afónico, que como decía Alejandro Cerca, dice, pues es una pena que una primavera tan esplendorosa como la Verata no la disfrute en su integridad por esta mierda de alergia. Lo siento, pero vamos a intentar entendernos, ¿no? Yo quería ahondar, antes de hacer mi breve discurso, en lo que ha dicho Juan Carlos, inteligente al máximo y humilde también como ninguno. Lo digo en serio, con el corazón en la mano, aunque suene, pues no sé, suena como Mucusi, pero es que la verdad, estar con él, codo con codo, es el no va más y se aprende muchísimo. Yo por lo menos soy una esponja que voy gastando todo. Bueno, a lo que iba. Carlos V fue un rey nómada, emperador, como yo digo, nómada, de 7 años que estuvo en España. Me encanta, como también ha dicho Alejandro Cercas. Digo, bueno, pero es que de los 7 años que estuvo en España, casi 2 los pasó en Yuste. O sea, yo creo que es muy importante tener en cuenta eso. Solamente, como lo ha dicho, con Facebook y con Twitter, pues un clic ahí o algo, que no queda mal un tuit. Un tuit. Bueno, como alcalde de Cuacos de Yuste, en mi nombre y en el del resto de la corporación municipal que me honro presidir, os doy nuestra más calurosa bienvenida a este hermoso paraje de la comarca de la Vera. Al tiempo que agradezco a todos, claro está, a la Universidad de Extremadura, a la Universidad Juan Carlos, pero especialmente a Juan Carlos Moreno Piñero, director gerente de la Fundación Academia Europea de Yuste, por su invitación en la inauguración de estos 8º encuentros de Yuste sobre la transición. De verdad que es todo un honor estar aquí con vosotros. Hace escasos días conocimos el fallo por el que la Fundación Academia Europea de Yuste concedía el Premio Europeo Carlos V a Marcelino Oreja Aguirre, reconociendo la ingente labor de este político y prestigioso jurista en la integración de España en Europa. Y es que Marcelino Oreja, pienso, que ya supo ver desde mucho antes de ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores en el segundo gobierno de Adolfo Suárez, si no recuerdo mal, bueno, pues supo ver ese agotamiento del régimen autárquico en España y evidenció la necesidad de políticas económicas de liberalización y de franca apertura de la economía hacia el exterior. Es cuando se empieza a considerar a España como serio y fiel aliado occidental en el sur de Europa. De entre los prestigiosos ponentes que pasarán por este encuentro, me gustaría hacer una mención especial de Ana Bosch, que para aquellos que vivimos en pueblos, yo es que mi discurso intento ser cercano a la gente, y ahora te cuento, ya lo verás. En pueblos, y especialmente de Extremadura, un lugar perdido en las Españas, ¿no? En aquellas Españas de Carlos V, bueno, pues fue durante muchos años la ventana de aire fresco y renovado que aspirábamos cuando escuchábamos los telediarios o los informativos de Radio Nacional de España. Y el presentador decía aquello de conectamos con nuestra corresponsal en Moscú, Ana Bosch. Eso, Moscú. Ha llovido. Por unos instantes tan lejos y tan cerca, culturas tan distantes, ideologías, etc. Para el que les habla, no solo se sorprendía con los atrevidos look de Ana, sino también de esas corresponsalías, Moscú, Washington, Londres. Sin lugar a dudas, merecido ese premio de periodismo Salvador Madariaga que se te concedió hace unos años. Enhorabuena. En este punto quisiera, como no podía ser de otra manera, agradecer en nombre de todos los cuacareños, así somos los que vivimos en Cuacos de Yuste, cuacareños, vuestra visita a este Real Monasterio de Yuste, que es también Cuacos de Yuste, por supuesto. Pero quiero aprovechar la oportunidad, quiero que aprovechéis, disculpadme, la oportunidad que tenéis durante la jornada de hoy para invitaros a patear el pueblo. A vosotros y a todos los ponentes de esta jornada, a Pilar Barraca,
de la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico, a Alejandro Cercas, a Susan Gratius, a Mario Díaz Barrado, que además es el director de este encuentro, y por supuesto pues a Enrique Mora Diellos, y me gustaría a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero mañana le veréis en Cáceres. No puede ser, ya ha estado, pero bueno, que yo le vuelvo a invitar. Como ya he anticipado antes, en el actual enclave histórico que vivimos en España, tratar sobre la transición debe ser siempre una oportunidad para enmarcar el consenso logrado por todas las fuerzas parlamentarias que tuvo su fruto en la Constitución de 1978, refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español. Considero que el modelo transicional desarrollado en nuestro país, que se ha venido a denominar reforma pactada, ruptura pactada, como os guste más, no tenía precedentes en transformar un régimen dictatorial en otro democrático. Pero el tiempo nos ha dado la razón, y 40 años después de ese éxito que supuso la consolidación de una democracia sin graves confrontaciones, no nos debe hacer olvidar el clima de escepticismo, improvisación y sobre todo temor con que realmente nació lo que se ha venido a llamar la transición, ¿no? Un periodo mucho más largo de lo que creemos, y que a buen seguro pueden servir de ejemplo a tantas transiciones pendientes en Iberoamérica especialmente, como ya ha adelantado Juan Carlos. Los grandes retos de independentismos locales y del llamado Brexit, British Exit, británicos fuera, a que nos enfrentamos en la actualidad no deberían ser más que oportunidades, como siempre. Los retos tienen que convertirse en oportunidades, donde el diálogo, privilegio propio del ser humano, sea el eje conductor de la libertad en todos los sentidos, especialmente la libertad religiosa, de la convivencia entre las distintas sociedades y de la dignidad humana, y que debe ser la piedra angular de toda democracia, civilización y sociedad que se precie. Estoy seguro, y ya acabo, que estos encuentros que hoy comienzan dejarán en todos vosotros el amable sabor cultural y educativo que resultará fructífero y provechoso en vuestras vidas. Al tiempo quiero agradecer el buen hacer, una vez más, de la Fundación Academia Europea de Yuste y de las distintas universidades participantes, que con su incesante labor docente me congratulo y les felicito, como no podía ser de otra manera, por seleccionar el monasterio de Yuste para el desarrollo de sus actividades, por ser símbolo de la vera y motor turístico, y que me brinda la oportunidad de haceros otra vez partícipes de sus bondades, como es su clima, gastronomía, cultura y tradiciones, su historia, su entorno natural y, por supuesto, sus gentes, nuestro mayor tesoro. Estáis invitaros a quedaros y a disfrutar de todas estas maravillas. Un fraternal abrazo a todos y a disfrutar. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Tiene la palabra el profesor Díaz Barrado. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo me gustaría comenzar resaltando el hecho de que estos sean los 8º encuentros de Yuste sobre la transición. Lo digo porque hoy día muy pocas cosas llegan a 8ª ediciones, ¿no? Entonces, que nos vayamos acercando ya. Ni siquiera en la política hay legislaturas que estén aseguradas y por 4 años, ¿no? Entonces, todo está muy en el alambre siempre. Entonces, el hecho de que estemos por 8ª vez consecutiva en unos encuentros que desde el principio llamamos encuentros de Yuste sobre la transición española a la democracia, pues para mí creo que resulta lo más interesante y también lo más resaltable de lo que sucede aquí esta mañana, ¿no? Quiero agradecer por eso y creo que se debe a un entendimiento espontáneo, pero evidente, entre las dos grandes instituciones que han hecho posible estos encuentros a lo largo de estos 8 años. En realidad 9, porque comenzaron en unas fechas y luego se cambiaron a otra, y hubo un año ahí donde un año cronológico donde no se celebraron,
pues las dos grandes instituciones, la propia Fundación Academia Europea de Yuste y la Universidad de Extremadura. Creo que el buen hacer por ambas partes y la disposición plena para llevar a cabo estos encuentros es lo que explica este éxito, que se mantenga en el tiempo, y no solo eso, sino que cada año adquiera un matiz y una dimensión nueva el desarrollo científico de esta jornada, que por unos motivos o por otros siempre tiene un atractivo especial, como sucede también en este año, y luego lo voy a resaltar. Además de eso, quiero agradecer siempre la plena disposición de todas las instituciones y todos los colectivos que alrededor de este monasterio y de este entorno tan destacado, como ya se ha dicho aquí, han contribuido de una forma y siguen contribuyendo a que se desarrollen actividades aquí en la Fundación Academia Europea de Yuste, que creo que contribuyen mucho también a una imagen de la autonomía de la propia Universidad de Extremadura, que es importante también, porque en el mundo de hoy la imagen resalta especialmente como quizás lo más importante del mundo que vivimos, ¿no? Por eso quiero mencionar evidentemente a la comunidad paulina, a los representantes del patrimonio, aunque no se encuentren aquí, a los de la mancomunidad, y a todos aquellos que de alguna u otra manera siempre cuando venimos aquí nos acogen con toda simpatía y de una forma entrañable, diría yo, ¿no? Bien, por hablar de los encuentros de Yuste y de las jornadas que vamos a celebrar, además, este año con una particularidad, que vamos a celebrar una sesión aquí y otra en Cáceres. Eso nos ha generado algunos problemas de intendencia resueltos, pero evidentemente también es atractivo porque supone un contraste, y vamos a tener una sede, la sede de siempre, la sede de la Fundación, pero también vamos a tener la sede universitaria este año en la segunda jornada de mañana, ¿no? Bien, estos encuentros nacieron, aquí se ha hablado de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, estos encuentros nacieron también con la intención de estudiar el resultado o la evolución de España, concretamente, después de otra tragedia no menos importante, por lo menos para los españoles, mucho más, como fue la Guerra Civil. Y lo que ocurre es que los españoles, como siempre, no sé si es una determinación histórica, siempre tenemos que aportar un matiz o una peculiaridad a la historia europea, pues nosotros diferimos la salida de la tragedia de la Guerra Civil durante casi 40 años. O sea, estuvo ahí congelado esa tragedia y el resultado, a su vez, trágico de ese conflicto tan tremendo, y nuestra salida fue la transición, lo que llamamos la transición a la democracia, ¿no? Y con el deseo de analizar, en realidad, sin pretender olvidar, porque eso sería un error, sobre todo desde el punto de vista histórico, que esos 40 años existieron y que no se pueden borrar del mapa, es decir, que están ahí y que forman parte de nuestro bagaje histórico y cultural, independientemente de la opinión que tengamos sobre ellos, pues cómo articuló la sociedad española, cómo salió de ese conflicto civil tantos años después, varias generaciones después, y sobre todo cómo enfocó su futuro. En las ediciones anteriores, sobre todo al principio, pues hablábamos del propio proceso de transición, de a qué llamamos transición. Recuerdo, Enrique, las primeras ediciones, incluso discutiendo dónde empezaba y dónde terminaba, ¿no? Algunos todavía dicen que no se ha terminado la transición, ¿no? Y que hay que hacer otro intento de evolucionar desde ese primer impulso. En realidad, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que lo que se iba conformando es un régimen democrático convencional, como cualquier otro que hay en Europa. Diría que incluso en algunos aspectos envidiables, en otros bastante criticables, pero
como los españoles solemos tender a fustigarnos mucho, pues creo que no es adecuado que nos fustiguemos demasiado, porque basta solo con comparar lo que está pasando en Europa para darnos cuenta que en algunas cosas pues tenemos cierta ventaja, ¿no? Estamos libres de ciertas tendencias políticas que hoy son muy exitosas en Europa, de una tendencia, quizás no de otra, pero en fin, todo eso lo discutiremos ahora. ¿En qué nos vamos a centrar en esta jornada de la 8ª edición? Pues en un periodo, ya se ha dicho aquí, largo. Eso ya es una novedad en la historia de España. 14 años. Hay pocos periodos en la historia de España donde se puede decir que hay 14 años de continuidad, por ejemplo, de un presidente del gobierno. Continuadamente ninguno. Hay otros periodos de estabilidad, pero a lo mejor cambiando los impulsores o los detentadores del poder en cada caso. 14 años, además, que cambiaron el país. Eso, sin duda ninguna, lo veremos, porque vamos a abordar aspectos como la propia política exterior española, y la integración en Europa es un hito en esos años y cambió, es decir, nada volvió a ser igual antes del 86 y después del 86. Todo cambió. Y vamos a abordar, pero también vamos a abordar temas culturales, vamos a ver el cine de la época, vamos a ver la política, vamos a ver la sociedad, vamos a ver aspectos económicos, vamos a ver muchos aspectos de esos 14 años. Y lo que es indudable es que esos 14 años hicieron que este país cambiara definitivamente, que dejara atrás ya multitud de rémoras que parecían infranqueables y, sin embargo, que de alguna manera superamos y olvidamos, además, muy deprisa. Es cierto que esa aceleración, porque después de los 40 años de hibernación que ya he señalado antes, luego nos entró mucha prisa, y a veces en esas aceleraciones también se dejan cosas que sin reflexionar o que no pensamos demasiado y que luego echamos de menos, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en estos 2 días muy intensos, por eso no quiero tampoco alargarme en la presentación. Hoy tenemos 7 ponencias, lo habéis visto en el programa, no voy a desgranarlo, a cada cual más interesante. Mañana hasta mediodía, que dura la jornada en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Salón de Actos, tendremos otras 3 ponencias y un debate final para culminar las jornadas. Por tanto, nos queda mucho trabajo por delante. Un trabajo apasionante, interesante, pero que nos exigirá mucha disciplina. Por eso también vamos a tener hasta un relojito, a los intervinientes sobre todo, para que nos demos cuenta, y creo que a lo mejor suena la campana cuando nos pasemos de tiempo, o que habrá alguna reconvención porque alguien supere el tiempo establecido. A mí no me queda nada más que dar la bienvenida a todos los participantes en el curso, agradecer a las instituciones que lo hacen posible año tras año, y esperando que la reflexión sobre la transición tan importante y sobre nuestro sistema democrático, podríamos empezar a hablar ya así, ¿no?, siga siendo objeto de colaboración entre la Fundación y la Universidad para los años que se avecinan, y también decirles a los alumnos el lujo que representa. Ojalá cuando yo fui alumno hubiera tenido la oportunidad de asistir a jornadas como esta, donde tendríamos que desplazarnos muchos kilómetros en mi época de estudiante para ver al profesor que nos interesaba o para pillar la oportunidad que queríamos pillar, y sin embargo ahora se os trae y se os organiza para vosotros una jornada de este calibre que seguramente os resultarán muy interesantes y os abrirán sobre todo expectativas, que es ya se ha dicho aquí lo del testigo, y yo creo que es muy, muy adecuado. Pues por mi parte, agradecer de nuevo y esperar que desarrollemos con todo el esfuerzo y toda la capacidad estos 2 días intensos de trabajo. Muchas gracias. Bien, en nombre del señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura
y del señor presidente de la Junta de Extremadura, declaro inaugurados los 8º encuentros de Yuste sobre la transición, correspondientes al Campus Yuste 2017, organizados por la Fundación Academia Europea de Yuste, por la Universidad de Extremadura y por la Universidad Rey Juan Carlos. Empezamos a trabajar.